Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a este tiempo tan especial del Centro Cristiano Casa Alabanza. Estamos en medio de esta nueva etapa como iglesia, congregados en casa y transmitiendo a través de todos nuestros canales, de las redes, la palabra de Dios, que es el alimento que fortalece nuestro espíritu. La palabra de Dios que revelada a nuestro corazón es la que nos guía, la que nos muestra la verdad y la que nos conduce para que el cumplimiento del propósito que Dios estableció en nuestra vida sea conforme a su voluntad. Y como siempre lo hacemos, levantamos nuestra oración a nuestro Padre Celestial en el momento en el que nos disponemos a recibir su palabra. Y en estos tiempos también queremos unirnos en oración con todos y cada uno de ustedes por cada una de las necesidades, del clamor, del sentir que hay en el corazón de todo aquel que alza sus ojos al Padre, sabiendo que en Él tenemos el socorro a todas nuestras necesidades, que Él está presente siempre en nuestra vida, que nos ama, que es un Padre que siempre nos acompaña en todo momento, al cual abrimos nuestro corazón y le decimos en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te necesitamos, Padre. Necesitamos de tu presencia en nuestra vida, necesitamos de tu poder, necesitamos, Señor, que nos guíes en estos tiempos difíciles de confusión. Necesitamos, Señor, de tu provisión en estos tiempos en los cuales, Señor, las situaciones que estamos viviendo está acarreando gran dificultad en muchas familias, Señor, para recibir lo necesario para el sustento diario. Estamos confiados, Padre, porque sabemos que tú, Señor, nunca nos dejarás, que tú nos tienes en tus manos. Asimismo sabemos, Señor, que eres tú el que determinas nuestra vida, nuestros tiempos, y que la sanidad de nuestro cuerpo, de nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, está en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús oramos por todos aquellos, Señor, que están pasando situaciones difíciles en este momento, afectados en su salud por esta pandemia, por los que están sufriendo en su corazón la pérdida de seres queridos. En especial queremos ponerte las familias de la iglesia que han perdido, Señor, a sus seres amados, y también aquellos miembros de la iglesia a los cuales tú has llamado a tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos, oh Dios Todopoderoso, para que tú fortalezcas los corazones de aquellos que sufren en este momento y que sigas tú, Señor, mostrándonos paso a paso el camino que debemos de seguir para el cumplimiento, Señor, de nuestra misión y de tu voluntad en esta tierra. A ti sea, Padre, toda la gloria, toda la honra, tuyo es el poder. Y te pedimos, Señor, asimismo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que este maravilloso milagro que opera el Espíritu Santo en nuestra vida, que es la revelación de tu palabra, sea en nuestro corazón para seguir, Señor, madurando, seguir creciendo, seguir fortaleciendo, Señor, nuestra fe, que es el motivo de nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y precisamente en esta serie que seguimos, la serie en la fe, estos temas que hemos estado recibiendo, el día de hoy vamos a leer un versículo que contiene una de las revelaciones más importantes y trascendentales para nuestra vida. Una revelación que recibió el apóstol Pablo y que nos transmite a la iglesia en la carta que escribió a los romanos. Y en el capítulo 1, versículo 17, leemos: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así de que hoy vamos a ver la primer parte de esta revelación, que es precisamente vivir por fe. La revelación
viene por fe. Esta revelación que el apóstol Pablo, como lo decía anteriormente, recibió y nos la transmite a través de la carta a los romanos, al ser revelada por el Espíritu Santo a nuestro corazón, nos abre esta maravillosa visión que es el propósito más grande y trascendental, lo mencionaba, del Evangelio del Reino, que es la justicia de Dios, ya que sin ser justificados seguiríamos muertos, vivos en la carne, pero muertos en el espíritu. Algunos de estos conceptos ya los hemos recibido anteriormente en otros temas que hemos estado recibiendo en nuestro corazón. La semana pasada precisamente la palabra que recibimos en esta misma carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo 9, recordamos que establece que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y hoy este alimento del cielo, esta palabra de Dios que nos fortalece, que viene a nuestro corazón, viene a establecer en nosotros, esto nos va a dar una seguridad maravillosa, que la imputación de la justicia de Dios a nosotros, esta justicia que fue consumada en la cruz del Calvario, en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador, se revela por fe. La revelación es un milagro operado por el Espíritu Santo en nuestro corazón. No interviene el hombre de ninguna manera, no está en función ni de dones, ni de talentos, ni de sabiduría, ni de inteligencia, ni de posición, ni de nada, absolutamente. La revelación es un milagro que está única y exclusivamente en las manos del Espíritu Santo. Podría recordarles una de las grandes revelaciones que recibió precisamente el apóstol Pedro cuando aún caminaba con nuestro Señor Jesucristo, cuando todos los que estaban alrededor del Señor aún no habían recibido la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. Y fue Pedro, el pescador, el que recibió esta revelación cuando se lo dijo al Señor: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. El Señor le dijo: Pedro, esto no te lo reveló carne alguna, esto es el Espíritu Santo, esto es el Padre que te lo ha revelado. A Dios, a Él le plació, el Espíritu Santo le reveló a Pedro, y probablemente de los que había alrededor del Señor en ese momento, había otros que quizá tenían mayores conocimientos en algunas otras áreas que el mismo Pedro, o había el mismo Juan, aquel discípulo amado, el que siempre estaba allí al lado del Señor, pero no, al que le dio la revelación fue a Pedro. ¿Por qué? Porque esto es algo que está única y exclusivamente allí en la soberanía de Dios. Y esto a nosotros fortalece en gran manera nuestra fe, porque la revelación de la palabra fue obra del Espíritu Santo en nosotros. El Evangelio de la justicia se reveló a nuestro corazón por una obra maravillosa que el Espíritu Santo operó en nosotros. No fue porque nosotros hubiésemos querido, no fue porque nosotros nos hubiésemos preparado para ello, o porque habíamos hecho lo necesario o suficiente para ello. No, fue una obra exclusiva del Espíritu Santo, una acción generada por Él en nuestro corazón. Y nosotros hoy en día somos como el hierro fundido que da forma a una llave, pero esta llave por sí sola no puede abrir el corazón del hombre, sino que requiere de una mano de poder que accione esa llave.
para abrir el corazón del hombre. Y digo esto porque la revelación de la palabra no puede venir a nosotros en este tiempo si no nos es predicada la palabra. Y es a nosotros a quienes se nos ha dado precisamente esta misión de predicar la palabra. Pero nosotros somos, como lo decía antes, es solamente la llave, el hierro usado para hacer esa llave, pero es el Espíritu Santo el que acciona, es el Espíritu Santo el que gira esa llave, es el Espíritu Santo el que opera ese milagro maravilloso de la revelación del Evangelio, de la justicia de Dios que nos ha traído a nosotros a salvación y vida eterna. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, yo te entrego las llaves, que lamentablemente han distorsionado esto, presentando a Pedro como si fuese el llavero o el portero del cielo. No, lo que el Señor le dijo, Pedro, yo te entrego a ti esa llave, porque Pedro fue el primero que predicó las buenas nuevas de salvación. Fue Pedro, después de haber recibido la llenura del Espíritu Santo, el que salió y empezó a predicar al Cristo crucificado, al Mesías que había venido para darnos salvación y vida eterna. Y hoy en día nosotros, cada uno de nosotros, tenemos también esa llave, somos esa llave, nosotros somos la llave. El que gira la llave, el que opera el milagro es el Espíritu Santo. Nosotros tan solo llevamos el mensaje de la justicia de Dios, para que todo aquel que la cree, todo aquel que cree en Él, que lo recibe, todo aquel que recibe esta revelación del Espíritu Santo, venga a vida nueva, a vida eterna. En el momento en que opera este milagro, esta revelación, somos llevados al arrepentimiento. Somos conscientes de nuestra condición de pecado, somos conscientes de que necesitamos de un Salvador, y el arrepentimiento es precisamente una nueva dirección, un cambio de vida. Cuando se acciona este milagro, cuando opera este milagro de la revelación del Evangelio de la justicia en nosotros, se abren nuestros ojos espirituales y en ese momento podemos ver el reino de Dios y podemos entrar al reino de Dios. Somos liberados de esclavitud, somos liberados de la religiosidad, del engaño. Nacemos de nuevo para vivir por fe. Este es el tema principal, vivir por fe. Y de aquí surge una pregunta: ¿cómo se vive por fe? ¿Cómo se vive por fe? Primero, les decía que cuando la revelación del Evangelio de la justicia es en nosotros, lo primero es arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambio de vida, cambio de forma de relacionarnos, cambio de manera de pensar. Eso es el arrepentimiento, cambio de dirección. Así de que para vivir por fe, lo primero que tenemos que hacer al arrepentirnos de nuestra manera de vivir, de nuestro pecado, es precisamente empezar a transitar, a caminar un nuevo camino, que es el camino de la bendición, donde el temor de Dios establece los límites, las fronteras de ese camino. Caminamos dentro del camino de la bendición, dentro del temor de Dios, porque sabemos que mientras nos mantengamos en ese camino, que el Espíritu Santo nos guía, ese camino de bendición, ese camino que Dios estableció para nuestra vida, estaremos honrándole a Él, estaremos manifestando precisamente el fruto de esta acción en nuestra vida, el conocer el reino y el haber recibido este maravilloso milagro de la revelación de que en la cruz del Calvario, allí se llevó a cabo
una justicia en Cristo Jesús, quien en su cuerpo, habiendo sido lastimado, habiendo sido herido, llevó allí nuestro pecado, nuestras culpas, y pagó por nosotros hasta la última gota de sangre, un sacrificio de entrega total por amor, para darnos salvación y vida eterna, para librarnos de las acechanzas del enemigo, de la acción del pecado, para darnos libertad. Esto es maravilloso. Es maravilloso cuando nosotros que caminamos por este camino de bendición y empieza la revelación a mostrarnos que hay no solamente un cambio en nuestra dirección de vivir, sino que no debemos de conformarnos, lo dice la palabra, a la manera de pensar que teníamos antes, sino que ahora debemos de renovar nuestra manera de pensar. Ahora hemos abierto nuestros ojos, se abrieron nuestros ojos. El Espíritu Santo abrió nuestros ojos para que viésemos este reino al que hemos sido trasladados. Y podemos ver lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Aceptamos, gracias a esta revelación, que no debemos de conformarnos a esa manera, esa vieja manera de pensar que teníamos, sino que debemos de renovarnos. Y tomamos una decisión en la cual sabemos que debemos de moldear ahora nuestro carácter, porque ahora debemos de tener un carácter que debe de ser gobernado por el Espíritu Santo, cada vez más como Cristo Jesús. Al revelarse la palabra de Dios que precisamente el apóstol Pablo transmitió a los romanos en este capítulo 12 de su carta. No os conforméis a este siglo, sino renovaos en el poder del Espíritu Santo. Cuando esto viene a nosotros, estoy hablando de cómo debemos de vivir por fe. Empezamos a desechar de nuestra manera de pensar, de todo ese depósito que había en nosotros, de estructuras religiosas, porque muchos vivíamos bajo estructuras religiosas, basados en costumbres y tradiciones contrarias a la voluntad de Dios, lo cual se nos revela en su palabra. Precisamente en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 48, leemos para tener un ejemplo de lo que estoy hablando en este momento. Dice así: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, así como dice el profeta. ¿Y qué es lo que establece el profeta de Dios? Versículo 49 dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y en el versículo 51 de este capítulo 7 dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esto es un ejemplo de lo que sucede cuando se resiste a la revelación de la palabra de Dios, cuando se resiste a la revelación del Espíritu Santo. La palabra es muy clara. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Lo está diciendo claro: el cielo es mi trono. Pero cuando no se tiene la revelación, hay quienes creen que Dios está metido en un templo.
Muchos creen que tienen que ir a un lugar específico para poder adorar a Dios. Muchos creen que tienen que ir a un lugar específico porque allí está Dios y si no van allí, entonces no tienen comunión con Dios. Están en un grave error porque no tienen revelación. Viven bajo esas tradiciones y costumbres que les fueron transmitidas por generaciones. Yo les invito a que lean la palabra de Dios, repito, Hechos 7:48. Aquellos que creen que tienen que ir a un templo a buscar de Dios, no. Nosotros cuando nos reunimos, cuando nos congregamos en un lugar, lo hacemos para, unidos como familia que somos de la fe, por el amor que hay en nuestro corazón, nos unimos todos para alabar a Dios, para recibir su palabra, porque estamos deseosos de escucharla. Pero no porque Dios habite en ese lugar. Nosotros sabemos, porque la palabra nos lo ha revelado, que Él ha venido a morar a nuestro corazón, que está en nosotros. Hoy estoy hablándoles de lo que es vivir por fe. Por eso aquel que no conoce la palabra, aquel que no ha tenido la revelación de la palabra, no puede vivir por fe, sigue viviendo según sus estructuras de pensamiento, según lo que les han enseñado, según tradiciones, según todos esos conceptos de religiosidad que hay en ellos. La palabra de Dios te libera de todo eso. La palabra de Dios revelada te da esa certeza, esa seguridad de lo que es la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que Dios está en nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que Él no está en ningún templo. No, Él no está en ninguna construcción hecha por mano de hombre. No. Él mora en nuestro corazón. Ese es uno de los principios cuando nosotros vivimos por fe. Por eso recordamos precisamente lo que leímos la semana pasada, que fue el tema, y hoy lo quiero recordar, Romanos 8:9, que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, estamos viviendo conforme a la fe. Pero si alguien no tiene la revelación de que el Espíritu de Dios está morando en su corazón, porque no tiene esta revelación, aquí lo dice Romanos 8:9, entonces tiene que ir a un lugar a buscar a Dios. Y díganme ustedes, y no lo digo con una crítica que la tomen a mal, sino simplemente es una manera de que ustedes puedan buscar la verdad. Aquellos que creen que a Dios lo pueden tener en una cajita guardado, van a visitar a Dios, que lo tienen en una cajita y luego lo sacan. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo? Si el cielo mismo es su trono y la tierra completa es el estrado de sus pies, ¿cómo pretenden tener a Dios metido en una cajita o en un lugar? No, libérate de esas tradiciones y de esas enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Romanos 8:11 dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Nuevamente leemos la palabra: el Espíritu de Dios mora en nosotros, está en nuestro corazón. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Una y otra vez Pablo repite, insiste, transmite esta revelación. El Espíritu de Dios está en nosotros. Dios no está en ningún templo, Dios está en nosotros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya son varias las citas que les he dado, varios los versículos donde establece
esta maravillosa presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Hoy en día, en estos momentos en los que hemos tenido que cambiar el sistema, la forma en la cual veníamos nosotros reuniéndonos como iglesia, allí en tu casa, allí donde estás en este momento reunido, si estás con tu esposa, con tus hijos, si estás con tus hermanos, si estás allí con tu corazón recibiendo la palabra, alabando a Dios, Dios está allí contigo porque Dios mora en tu corazón. Dios está allí, el Espíritu de Dios está en ti. Y este es uno de los maravillosos regalos que nos ha dado el Señor. Esto es un don maravilloso, el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y Él nos guía a la verdad, Él nos libera del engaño. Cuánta gente vive engañada y gente que dice tener buen corazón, que dice tener buenas intenciones, sí, pero viven bajo el engaño. Y da tristeza, da dolor ver cómo estas cadenas del engaño los tienen esclavizados. Les voy a mencionar algo. Y quiero hacerlo para aquellos que están escuchando, que aún viven bajo tradiciones y bajo costumbres, bajo leyendas, bajo religiosidad, como quieras llamarle. No te sientas mal con lo que te voy a decir, sino todo lo contrario. Busca la palabra de Dios. Ve y lee la Biblia a ver si lo que yo te estoy diciendo ahorita tiene fundamento, tiene sentido. Y oro al Señor para que en ese momento este milagro de la revelación de su palabra sea en tu corazón. Que recibas la palabra de Dios y te des cuenta de que Dios está hablando a tu vida. De que si no naces de nuevo, si no tienes esta revelación, vas a seguir viviendo bajo el engaño, bajo tu propia manera de pensar. Y es necesario que te renueves, es necesario que no te conformes a este siglo ni a las tradiciones de generaciones y generaciones y generaciones. Y esto que te voy a decir tú lo puedes comprobar. Hace unos días veía yo en un programa de la televisión en España una fiesta, ya que es un país donde todos los días quizá, en todos los lugares, se llevan a cabo fiestas religiosas. Y cada uno tiene su forma de celebrarlas. Así de que hoy lo han convertido en un atractivo turístico, una de estas fiestas. Puedes corroborar esta información a través de internet, en sitios serios, y puedes ver lo que sucede en un lugar que se llama Castrillo de Murcia, en Burgos, donde desde 1621 llevan a cabo esta tradición. Y es una tradición religiosa, de aquellos que dicen conocer a Dios, respaldada por una iglesia que dice conocer a Dios. Fíjense lo que hacen. En esta celebración, en las calles de este poblado, sacan unos colchones, y sobre esos colchones ponen a todos los niños que nacieron durante ese año, a los bebés. Y hoy en día hasta de otras regiones llevan a esos niños. Y uno de los grandes orgullos de los que un día estuvieron en ese colchón y que ahora ya tienen 18 o 20 o 20 y tantos años, es al menos una vez en su vida vestirse con un disfraz, con un vestido de un personaje que le llaman el colacho. El colacho es una representación del demonio. Entonces, fíjense bien esto. ¿Cómo es posible que alguien que tenga el Espíritu Santo en su corazón, que ame a Dios, lo que más desea es vestirse del demonio, disfrazarse del demonio, ¿sí? ¿Y saben para qué lo hace? Porque este demonio, este colacho, sale a las calles con un látigo y un instrumento para hacer mucho ruido,
y lo que va a hacer es correr y brincar sobre el colchón donde están los niños. Porque según la tradición, según ellos creen que al brincar este personaje vestido de demonio sobre los niños son liberados del mal. No sé cómo llamarle, no sé qué me da, este acto que no tiene ningún sentido en el reino de Dios. ¿Sabes qué fue lo que nos liberó a nosotros de la esclavitud del pecado? ¿Sabes qué es lo que nos hace a nosotros libre de las acechanzas del demonio? Un sacrificio que se llevó a cabo en una cruz, donde Jesús, el Hijo de Dios, entregó su vida por nosotros, derramó hasta la última gota de su sangre para que todo aquel que en Él cree tenga libertad y vida eterna. ¿Cómo es posible que alguien pueda creer que porque una persona disfrazado de diablo al brincar a esos niños les está liberando de las acechanzas del demonio? Y después de ese brinco, de ese demonio, viene un sacerdote con lo que ellos llaman el Cristo. Así lo leí en toda su descripción. Viene con el Cristo Eucaristía y ya le da una bendición a los niños. Y yo veía madres que decían, es que para mí esto es lo más importante, que el niño sea brincado. Y otra decía, es que cuando brincaron a mi nieta hasta fue sanada. ¿Cuándo el demonio sana? ¿Cuándo? Esto es un engaño. Y hoy en día, en nuestro siglo, en nuestros tiempos, cada día es más la gente. Pero eso es precisamente lo que es no vivir por fe. Eso es vivir por tradiciones. Eso es vivir por conceptos religiosos. Eso es vivir en el engaño. Por eso, la revelación de la palabra es lo único que nos da libertad. La revelación de la palabra, dice el apóstol Pablo, y quiero ir cerrando con este versículo que leímos al principio: el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirás. Nosotros vivimos libres del engaño de nuestro propio corazón solamente por la revelación de la palabra. Sí, nuestro corazón es engañoso. Ya el profeta Jeremías había escrito en el capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Sí, y es perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Pero cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, y es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad, ese engaño que se había formado en el corazón, eso que se había establecido en el corazón, empieza a ser desechado. Y cuando tú vas a vivir por fe, empiezas a renunciar a todo aquello que se había establecido en tu corazón, en el cual tú mismo te autoengañabas, pensando por un lado que agradabas a Dios con un acto religioso llevado a cabo X cada tiempo, pero que tu vida manifestaba otro tipo de realidad. Sí, todos hemos vivido, lamentablemente, yo lo digo, en mi país, el culto a la muerte es una fiesta pagana. Y cuando yo era joven, en el estado donde yo nací, es uno de los lugares donde ancestralmente se ha celebrado esta fiesta pagana, que es la fiesta de los muertos. Y yo participaba, claro que sí, iba con mis amigos, ¿cómo no? Hay una ciudad que se llama Pátzcuaro, una isla que se llama Tzintzuntzan, donde toda la noche está iluminada por velas, hay altares que ponen en ese lugar, etcétera, etcétera, y son los muertos.
¿Y saben en qué consiste esa celebración? En que la gente piensa o cree que ese día en la noche vienen los espíritus de sus seres queridos a compartir con ellos. Entonces hacen aquellos altares y llevan comida, lo que le gustaba comer a sus seres queridos que murieron. Claro, lo que le gustaba tomar también. Hacen un pan que le llaman pan de muerto, etcétera. Y nosotros íbamos, mis amigos y yo íbamos y nos pasábamos una noche de tumba en tumba, porque cada vez que llegábamos a una tumba nos ofrecían pan, nos daban de lo que le gustaba comer al muerto y de lo que le gustaba tomar. Así es de que desde el aguardiente que le gustaba aquel, sí, hasta lo que fuera, y era una noche de fiesta pagana y nosotros la disfrutábamos, ¿verdad? Sí, yo aprendí desde pequeño, me enseñaron que existía Dios, me enseñaron de Jesucristo, pero no había tenido la revelación. Así es de que a mí no me importaba participar de esa fiesta pagana con tal de ir a divertirme. Y no solamente eso, como era algo turístico, iban personas de diferentes países y bueno, también aprovechábamos para conocer gente de otros lugares. Esa es una fiesta pagana. Y hoy en día se ha ido extendiendo y mucha gente de buen corazón que cree amar a Dios, no le importa empezar a adoptar esas costumbres de estas fiestas paganas y empiezan a hacer altares en sus casas y empiezan. No, nosotros tenemos un Dios de vivos. No, los muertos no vienen ni a visitarnos, ni necesitamos hacerles altares. Ellos ya han sido juzgados por Dios y nosotros, los que vivimos por fe, sabemos muy bien cuál es esa voluntad de nuestro Padre. Estos son ejemplos que pongo para que muchos de ustedes entiendan cómo solamente la revelación de la palabra nos libra de estos engaños. Estoy hablando de lo que es vivir por fe. Y es vivir por la revelación de la palabra. Es renunciar a todas esas estructuras que teníamos antes de conocer al Señor y es renovarnos en nuestra manera de pensar. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de varón, ni por voluntad, ¿sí?, de carne. O no son engendrados por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y por qué menciono esto? Otro engaño. Solamente el que recibe a Cristo Jesús, después de haber recibido la revelación del Evangelio de la justicia, el cual es revelado por fe, tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. Solamente. Pero hay quienes creen que ellos tienen va en contra de la palabra. Léelo, por favor, léelo en el Evangelio de Juan. Si tú estoy hablando a aquellos que no viven por fe o que creen vivir por fe, pero viven en el engaño. Si tienes una Biblia en tu casa, hable tu Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, y lee lo que allí está establecido a partir del 11. ¿Sí? ¿Y por qué te lo digo? Porque hay quienes creen y viven bajo ese engaño que tienen la facultad de llevar a un niño recién nacido y ellos responder por el niño y decir: sí, yo creo en Cristo, yo renuncio al pecado. Y aquel bebé que está en sus manos ni idea tiene, ni relación tiene, no sabe lo que están haciendo. Y muchas veces aquellos que dicen: sí, yo renuncio al pecado, viven en pecado. Muchas veces ellos mismos que están practicando esto, que están llevando a sus hijos para que ellos renuncien al pecado, ellos no han renunciado al pecado, viven en pecado, pero llevan a sus hijos para que sus hijos renuncien al pecado. ¿Qué es eso? Eso es un engaño, y con todo mi amor te pido que busques la palabra de Dios, que veas esta revelación de la palabra, que venga esta revelación a tu corazón para que tú seas liberado de ello. Quiero terminar el día de hoy dejándote establecido algunos de los aspectos importantes que suceden en nuestra vida
cuando nosotros vivimos por fe. Primero, nosotros vivimos bajo una nueva identidad, bajo una nueva ciudadanía, en una nueva familia y tenemos un nuevo destino. Te voy a dar algunos de los versículos que sustentan esto que te acabo de decir, para que tú en la palabra de Dios los veas, los recibas, te alimentes de ellos y Dios hable a tu corazón. Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Al ser adoptados, tenemos una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto es, tenemos una nueva ciudadanía. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos una nueva familia, la familia de Dios, también conocida como la familia de la fe, como establece Pablo en Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y por último, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Un nuevo destino. Queridos hermanos, un testimonio de vivir por fe, y aprovecho para enviar una oración a esta familia que en esta semana pasada precisamente vieron partir a casa del Padre a una hermana nuestra que hace algunos meses, cuando empezó toda esta pandemia, ella empezó a sentirse mal. No encontraban qué era lo que ella tenía. Al principio pensaba que había sido infectada por el virus, pero no fue así. Cuando descubrieron la realidad, la verdad, había una afectación fuerte en su hígado. La intervinieron quirúrgicamente y se dieron cuenta que un cáncer había hecho ya metástasis en ella y que ya la ciencia no tenía absolutamente nada que hacer. Así es de que una doctora, una oncóloga especialista en cáncer que la atendió, le dijo que ya no tenía caso ni siquiera aplicarle quimioterapia porque el daño ya era muy grande y lo que le quedaba de vida era muy poco. Así es de que le envió a su casa. Ella tomó una decisión, y toda decisión se respeta, de no darle a conocer a la mayoría de sus familiares la gravedad de su situación. Solamente su esposo lo sabía. Y un día ella, escuchando la palabra por uno de nuestros canales, nos envió un mensaje y nos hizo saber que estaba delicada de salud. Sin saber nosotros exactamente quién era, mi esposa y yo
nos unimos en oración y le enviamos un mensaje por un teléfono que nos proporcionaron, un mensaje de texto, un mensaje de voz, perdón. Le enviamos una palabra, oramos por ella y le dimos una palabra de fortaleza. Ella sabía cuál era ya su destino. Ella sabía que le quedaban pocos días de vida, pero ella quería recibir la palabra, ella quería alimentarse de la palabra. A los pocos días me llevé la sorpresa de que un miembro de nuestro ministerio, una hermana nuestra, me comentó y me dijo, mis vecinos me dijeron que ustedes le enviaron un mensaje de voz. Le dije, ¿cómo que son tus vecinos? Me dijo, sí, al otro lado de mi departamento. No lo sabíamos que era ella. Así de que bueno, nuestro acercamiento fue mayor a través de la comunicación con esta hermana nuestra. En esta semana pasada hablamos con uno de nuestros pastores que vive a 1 cuadra, 2 cuadras de donde ella vivía, para que fuese a llevarle una palabra también, estuviese con ella, orara con ella, porque ella sabía que iba a partir con el Señor, pero ella estaba tranquila, porque ella sabía cuál era su destino, ella sabía cuál era su ciudadanía, ella sabía que había recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y sabía que lo que le esperaba era mucho mejor que lo que ella estaba viviendo aquí. Ella lo sabía. Y ese día que nuestro pastor iba precisamente para dar esa palabra, ese día ella partió con el Señor. Pero quiero decirles a su familia que saben a quién me refiero, que nuestra hermana en Cristo estaba tranquila. Ella sabía cuál era su destino. Ella tomó la decisión de no darles a conocer a sus hijos, a sus padres, hermanos, no sé, su situación. Pero ella en su corazón tenía la paz de haber vivido por fe y saber que el justo por fe vivirá, no solamente mientras caminemos en este mundo, sino por toda la eternidad. Elevamos nuestra oración para que nuestro Padre Celestial fortalezca los corazones de su familia, en la esperanza que tenemos de la resurrección. Y aprovecho este momento también para elevar una oración por todo aquel que haya recibido esta palabra y que el Espíritu Santo haya operado este milagro de la revelación. Todo aquel que en este momento decide aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Todo aquel que en este momento quiera decirle al Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Que le digas que el Evangelio de la justicia de Dios se ha revelado a tu corazón y que quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador. Que quieres tener la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Estés donde estés, el Señor está contigo. Cierra tus ojos si quieres hacerlo. Inclina tu cabeza como quieras, como tú lo sientas, pero haz una oración que salga de lo más profundo de tu corazón. Porque la palabra de Dios lo establece, que aquel que cree en su corazón para justicia, que aquel que declara a Cristo como su Señor y Salvador, tendrá vida eterna. La salvación será en él. Tendrás la potestad de ser llamado Hijo de Dios y tus ojos espirituales se abrirán para empezar a ser liberado del engaño, de estructuras religiosas y de todo aquello que no está alineado a la voluntad de Dios, y que empieces a vivir una vida por fe, que es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Te damos gracias el día de hoy, Señor, porque nos fortalece, nos anima y nos llena de gozo el saber que tú, Señor, hiciste ese milagro en nuestro corazón, que el Espíritu Santo accionó en nosotros esa llave de esa palabra que todos un día recibimos, porque de una u otra manera todos hemos recibido la predicación de la palabra, el mensaje de salvación, de las buenas nuevas, así sea por las palabras, por el testimonio de otras personas, así sea porque llegó alguna literatura a nuestras manos, porque vimos un programa, vimos una película, lo escuchamos por la radio. Son muchos los instrumentos que hoy en día está usando el Señor para que el mensaje de salvación llegue a los corazones. Y un día, haya sido como haya sido en cada uno de nosotros, llegó ese mensaje. Y un día el Espíritu Santo accionó esa llave y se abrió la puerta de nuestro corazón. Vino la revelación, recibimos a Cristo, nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas. Y eso fue un milagro que operó el Espíritu Santo en nuestra vida, al cual le damos toda la gloria, toda la honra a Él, el único Dios, aquel que por amor entregó a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Que la paz y la bendición de nuestro Padre Celestial sea en todos vosotros. Que el Espíritu de sabiduría y revelación sea derramado con poder en vuestras vidas. Les espero próximo domingo, donde tendremos la segunda parte de este mismo versículo que hemos iniciado en este día. Que el Señor les bendiga a todos.